decir que tuve miedo o recelo porque era un pastor, no lo tuve. Más bien siento que en algún punto dije, esto no está bien, no está bien lo que pasó, y si es que pasó, pues tenemos que mostrarlo a la luz y sacarlo a la luz para que se haga justicia. Soy madre de Juliana Campoverde, que la desaparecieron un día sábado 7 de julio del 2012. Al menos en todos estos 8 años me dedico más a la búsqueda de mi hija, a las reuniones que tengo que estar presente con los abogados, estar con, ahora que ya salió esto de la sentencia, y para que se cumpla lo de la sentencia tengo que igual andar en reuniones con las distintas instituciones, donde sobre todo para que se dé cumplimiento a las medidas de reparación integral que fue dictada por la Corte. No es así como se trata a los familiares. Ya fue una burla de 8 años de investigación. Familiares y amigos de Juliana Campoverde, sabemos que la lucha es nuestro camino. Tengo un pequeño negocio de medicina natural. Paso por lo general los días que no tengo que salir, paso siempre en mi negocio. Soy tecnóloga en naturopatía. Julie, desde cuando yo me acuerdo que, bueno, siempre fue la luz, la niña de mis ojos, siempre es y será la niña de mis ojos desde cuando yo supe que estaba embarazada o cuando supe que ya se formaba en mi vientre. Yo la adoraba. Como toda madre, creo que adora a sus hijos cuando ya sienten que están formándose en el vientre uno. Llevarla 9 meses en mi vientre y esperar el día que ella naciera era lo más bonito que podía suceder, y en cada uno de mis hijos pasó eso. Yo recuerdo cada palabra desde cuando empezó a hablar, era muy tierna, muy dulce. Cuando empezó a hablar, sus primeras palabras fueron papá o tata. Y bueno, mientras crecía, cuando ya fue al jardín, Julie era siempre muy extrovertida. Le gustaba mucho jugar con sus amigas, con sus compañeritos, con sus compañeritas, y la música nunca dejó de escuchar. Toda canción que las profesoras le enseñaban, ella se aprendía. Yo recuerdo tanto esto que cuando le sacaron como estrellita de Navidad y la pregunta que le hizo la profesora fue: ¿qué vas a hacer de grande? Ella dijo: cantante. Y es verdad, porque ella desde muy niña se escuchaba todas las canciones y se las aprendía. No importaba qué canción ella se aprendía, ella cantaba donde sea desde muy pequeña. Su carácter era muy dulce, muy tierno, muy respetuosa con todas. Mientras ella crecía, muy respetuosa con sus amigas, con sus compañeras, muy alegre e incluso muy humana. Ella dejaba inclusive hasta de comer para compartir con sus compañeras, con sus amigas. En la escuela muy aplicada, igual en el colegio, una niña muy aplicada, y no se diga en la iglesia, donde desde a partir de los 9 años, que desgraciadamente podría decir fuimos, fue una niña muy entregada en las cosas de Dios. Sí ha sido triste ver, evidenciar y después demostrar, ahora con una sentencia condenatoria, de que fue un pastor de una iglesia el que cometió y planificó todos estos hechos. Es triste, pero a la vez es evidenciar algo que está latente en las iglesias. Mi historia podemos decir, de ser cristiana conscientemente, ahorita ya son casi 40 años. Los primeros años en Alemania y después, 30 años en América Latina. Y en estos años he escuchado muchas enseñanzas, especialmente para mujeres,
¿no? Y obviamente hay enseñanzas que hablan de la sujeción, que hablan de la mujer dócil, no sé, callada, sumisa, tranquila, que sirve, que aguanta muchas veces. Lo que Jesús hizo hace 2000 años todavía no ha aterrizado plenamente. Entonces sí hace falta escuchar eso para que las mujeres sepan que Dios no les pone techo. Y ahí llegamos a otro tema, y esto para mí ya es el tema de abuso espiritual. ¿No? No solamente es acerca de, bueno, se ha dado a la mujer o no la libertad de ser todo lo que ella podría ser, sino también se ha usado muchos versículos bíblicos o muchas enseñanzas para manipulación, para ejercer poder sobre otros seres humanos y especialmente sobre mujeres. Vemos que ahí utilizaron la palabra de Dios para manipular, para engañar, para secuestrar, para desaparecer el cuerpo de mi hija por completo, para asesinarla. Y eso me duele tanto porque primero utilizan a la palabra de Dios para hacer maldades. Y se meten con las personas que son más vulnerables, en este caso con mi hija, porque veían ellos que ella amaba a Dios, que la palabra del pastor era como que si fuera la palabra de Dios. Cuando ellos iban y ya se querían regresar, digo, mi hija, ¿pero por qué se regresan tan rápido? ¿Qué van a ir a hacer en Quito? Quédense acá, la naturaleza es hermosa, y yo siempre los llevaba a que disfruten de la naturaleza. Me dice, pero es que tengo que informarle a mi pastor me castiga, me sanciona si no voy. Ese rato me dice, papi, yo me quedo, pero permíteme ir al internet para informarle que me voy a quedar. Ese era el grado, mire cómo ejercía el poder sobre ella. El caso de Juliana fue quizás el que más conmocionó en el Ecuador, pero sí se ha conocido más casos de otro tipo de agresiones y en donde, como digo, lamentablemente sigue habiendo características comunes. Son líderes eclesiales quienes ejercen violencia sobre sus comunidades o sobre miembros de sus iglesias y que de alguna manera termina esto en algún tipo de vulneración de sus derechos y por consiguiente a veces en algunos casos en delitos. La forma de cómo se ejerce la posición de poder de un pastor en una iglesia, primero es necesario asumirla de que sí existe, porque piensan que el pastor no tiene poder en la iglesia, pero sí lo tiene. El hecho de que tengamos un púlpito implica que hay algún tipo de subordinación ya, porque le estamos dando una escala más arriba. Y está bien que le tengamos en mayor estima, como dice la Biblia, ¿no? Pero una cosa es tenerle mayor estima, pero otra cosa es permitir que desde esa posición se empiece a manejar sin consultar a la comunidad muchos aspectos. Ya Julie se graduó y todo, ya tenía sus 18 años y cuando ya tuvimos la reunión, porque eso es lo peor que teníamos que hacer, es todo lo que nos exigían, nos predicaban ahí que todo lo que nosotros teníamos en planes o los sueños o proyectos teníamos que conversarles a ellos. Entonces todo sucedió a partir de ahí cuando Julie dijo que quería irse a la Argentina a estudiar música. Ella tenía un viaje a Argentina por estudios, fue él quien la hizo desistir. Tuve la reunión con él y entonces me dijo que yo le había dicho que Julie no quiere ir a la iglesia que había sucedido porque mi hija no es así. Para ella lo primero es Dios, lo primero es ir a la iglesia y ella no faltaba ni un solo domingo. Él me dijo, no ha pasado nada, lo único que Julie me comentó que se había hecho amiga de un supuesto psicólogo Juan Solano y que le había dicho que tiene que casarse con el hermano del pastor. Él la manipulaba, le decía todo lo que tenía que hacer. Por supuesto que Dios le inculcaba.
Yo preocupada y le digo, a ver mi hija, contéstame algo. ¿Te gusta Israel? Dice, no mami, yo no me quiero casar. Y ella decía, no me quiero casar, y se hacía para atrás. Le dije, no nos vamos más a esa iglesia, no quiero saber nada más de esa iglesia, y nos salimos de esa iglesia. Y realmente así fue. Al mes y medio que salimos de esa iglesia, a mi hija la desaparecieron. El día que salimos de aquí, un 7 de julio, de aquí de la casa, un 7 de julio del 2012, salimos caminando, nos fuimos caminando hasta la principal, hasta la gasolinera Primax de la Biloxi. Antes de llegar a la gasolinera Primax de la Biloxi, encontramos a Jonathan Carrillo. ¿Qué hacía por ese lugar? Nunca antes lo habíamos visto, nunca después lo vimos. Desde ese día hasta el día de hoy estoy buscando a mi hija. Son 3.177 días que no sé qué hizo Jonathan Carrillo con mi hija, que prefirió acogerse al derecho al silencio y no nos dijo dónde la dejó. El Tribunal de Garantías Penales sentenció a 25 años de cárcel al pastor acusado por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde. Los jueces en la resolución oral de forma unánime han manifestado que la prueba indiciaria fue concordante, unívoca, directa y múltiple. 7 años, 10 días para que se tome justicia. Además, la jueza que llevó el caso dispuso $100,000 como reparación integral económica a los familiares. Así también ordenó el cierre de la iglesia donde fungía como pastor. Se solicitó también que se oficie tanto a la Fiscalía General del Estado, así como a la Policía Nacional, para que en las investigaciones que se plantean de este tipo de delitos exista también un enfoque de género y derechos humanos, a fin de que los operadores de justicia y los agentes investigadores pues puedan actuar en las investigaciones sin prejuicios y de forma diligente. A pesar de dicha sentencia, el tribunal no aprobó la solicitud de continuación de la búsqueda del cuerpo de Juliana Campoverde. La esperanza era que algún momento nos diga dónde la tenía o que nos la devuelva con vida. Lástima que al momento nos han dicho que Juliana está muerta. Tras el veredicto, los asistentes intentaron golpear al pastor sentenciado, quien durante el proceso se acogió a su derecho al silencio. Ahí, de pie, seguiremos hasta que nos diga de una vez por todas dónde la tiene. Seguramente hay algún temor de no decirnos porque le tocará involucrar a otras personas más. En medio de lágrimas y con una alegría a medias, los familiares de Juliana Campoverde mencionaron que no descansarán hasta encontrar el cuerpo de su ser querido. Duele no tener a mi hija. Yo exigía que me devuelvan a mi hija. O sea, nada nos va a quitar el vacío que ella dejó. Recordemos que la joven Juliana Campoverde desapareció el 7 de julio del 2012 en el sector de la Biloxi, al sur de Quito. Me arrancaron mi vida, nos arrancaron la vida. Yo digo que son cómplices también todas las iglesias cristianas evangélicas y todos los que dicen llamarse pastores de las iglesias cristianas evangélicas también son cómplices, porque ellos encubrieron, ellos trataban de encubrir diciendo que el pastorcito de la iglesia Oasis Esperanza, Jonathan Carrillo, él no podía hacer eso. Eso es lo que certificaba el presidente del Cuerpo de Pastores de Quito. Después ella nos dijo que ella metía las manos al fuego por los pastorcitos porque ella también era cristiana. Y lamentablemente el capitán que nos designó del grupo para investigar de la policía, resulta que también era evangélico. Entonces, ¿qué podíamos esperar? No, nosotros como padres teníamos que saltarnos esa barrera. Entonces sí me indigna y me duele tanto que ninguna de las iglesias, de ninguna denominación, de ningún pastor, de ninguna denominación, de ninguna iglesia, se hayan acercado y digan, no a mí, que se acerquen a ellos y les digan la verdad, si es que
tanto hablan y predican de la palabra de Dios, al menos yo pensaba y creía que iban a ser ellos los que tenían que decirles a ellos que nos digan la verdad y que nos devuelvan a mi hija Juliana. Pero hasta el día de hoy yo sigo en las calles, yo sigo en las plazas, en plantones y marchas. Hasta ahora no creo que ningún pastor, de ninguna iglesia se hayan acercado a estos supuestos pastores a decirles que nos digan la verdad, porque no quería que me hablen conmigo, no querían que oren por mí, sino que les digan a ellos, que nos devuelvan a mi hija si tanto aman a Dios. Anuncien el reino de Dios y su justicia perfecta. Pero siempre nos quedamos solo, anuncien el reino de Dios, siempre nos dijeron solo la mitad. ¿Y qué pasó con el resto del versículo? ¿Por qué no lo hicimos carne? Son esas cosas las que hay que ir rescatando y en las cuales creo que también a veces no solamente quedarnos con las prédicas de los domingos, es una falta de responsabilidad cristiana. Entonces creo que hay que cambiar todos estos discursos de sumisión, de autoridad, de obediencia, de esto, de aquello. Y no sé, ¿qué significa realmente construir comunidad? ¿No? ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué responsabilidad tengo yo como individuo? ¿No? ¿Cuántas personas todavía en América Latina creen que el pastor tiene una línea más directa con Dios? Entonces, lo interesante que yo he visto en mis entrevistas es algo un poco diferente en realidad. Ha sido más que ver cómo hay un cierto tipo, yo lo he llamado como una clase de empoderamiento femenino, que es un fenómeno que a mí cada vez me está llamando más la atención. Porque en las iglesias evangélicas, si bien son súper jerárquicas, si bien son súper patriarcales, existen espacios donde las mujeres encuentran ayuda o formas de cooperación entre ellas. Mandar a los adornos, hija. Pregúntale si va a pasar, ¿qué pase por donde la hermana Ruth? Yo le ofrecí una tarrimita a la hermana Ruth. Falta uno. Falta una. ¿Cuántas están? ¿Cuatro? ¿Cuatro, verdad? Sí. Porque yo solo esto que como, nomás, no quiero más. Quiero ver eso. Ya en la noche ya no puedo.
ni a mí ni a Ya. Con la escura. Para usted que me grabando que me entrega. Y ahí está, ajá. Que la hermana María no quiere. Para la mamá. Para la mamita. ¿Estás acordando de su mamita? Ah, sí, dale. Eso es para usted y para su papacito. Para su papazón. Ya le pagué. Ya llegó, creo. Chao. Chao, ma. Gracias, hermana. Es para hermana Blanquita. Entonces, es interesante cómo sí existen claro, casos como los de Juliana Carpo Verde y también relaciones de poder, pero también es interesante analizar cómo existen estos espacios de construcción subjetiva donde las mujeres se ayudan mutuamente. 2, 4 más y de ahí empecemos. ¿Dónde le vamos a poner? ¿Celeste? Celeste o verde. No, la verde. La verde. Sí, sí. El verde para poner estas verdes. Verde. Entonces, eso dijo el primer domingo que se abra, ese domingo hay que darles. ¿Cómo aquí quedan? En el ámbito espiritual, sí, sin duda, no es tan bien visto esta situación de declararse una feminista. Sin embargo, así como ha habido voces que han hecho ciertas observaciones o también ojos que hacen ciertas recriminaciones, aunque no hablen sus bocas, considero que también dentro de la iglesia he podido encontrar otras voces disidentes que me han ratificado que no soy la única persona que está en este caminar, sino que existen otras personas que están no solamente caminando, deconstruyéndose ellas también, porque creo que yo sigo en ese proceso. Nadie puede decir soy feminista plenamente y con eso me quedo. Más bien es el inicio de asumirse y de seguir asumiendo nuevas cosas en la vida de una. Entonces en ese caminar también me he encontrado en medio de las iglesias y de las espiritualidades mujeres que también se asumen como feministas. He conocido la teología feminista y he conocido biblistas mujeres. Todo esto para decir que en realidad a veces nosotros vemos con ojos reducidos, pero el espectro de la espiritualidad es mucho más amplio y no estamos solas, estamos acompañadas. Somos muchas las mujeres que vamos encontrándonos en el camino y eso ha sido muy satisfactorio. Me he sentido más bien muy acompañada y acuerpada cuando a veces ha habido momentos en los que el ánimo y las fuerzas desfallecen. Estas miradas de forma disidente, como digo, que no son hegemónicas en la iglesia lamentablemente, pero que de alguna manera en algún momento de mi vida más bien fueron las que me apoyaron, me alentaron y con las que ahora sigo caminando. Así nada más, como si los lamentos de mi alma y el llanto de mi ser se pudieran parar solo con una disposición patriarcal. Mi historia será recordada porque un hombre me violó y abusó de mí, porque frente a esta tragedia el silencio y el secreto de familia apagó mi vida y cubrió de impunidad en beneficio del primogénito del rey. Me despido de ti, clamando a Dios que ninguna mujer viva lo que he vivido y que las familias sepan que callar solo causa más dolor y que solo el revelar y la justicia puede devolvernos algo de dignidad. Adiós, tu hija Tamar. En el Ecuador, 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género. De total de las mujeres que han vivido violencia física, el 87.3% lo han hecho en sus relaciones de pareja. Un femicidio ocurre en el Ecuador cada 3 días.
Latinoamérica tiene el mayor índice de femicidios. Frente a esta realidad que ahora entendemos que no es solo de Tamar, ¿cuál es la obligación de un cristiano? ¿Qué es lo que la Iglesia debe hacer? Y creo que es un poco, ya nos ha dejado entrever el texto bíblico, qué es lo que debemos hacer. No convertirnos en comunidades solamente adoctrinadas, sino más bien comunidades críticas, que analicemos la realidad y que participemos en la realidad también, ¿no? Porque si el mundo también está de cabeza, yo creo que mucho es porque la Iglesia está en silencio. La Iglesia debe ser cerrada definitivamente porque el Estado tiene que darme una garantía a la no repetición, porque el hecho de que solo digan en una de la reparación integral, solo que sea quitado el nombre de la Iglesia Oasis Esperanza y que no sea utilizado en ningún otro lugar, tranquilamente los mismos supuestos pastores pueden volver a poner otra iglesia ahí y hacer que se repita la misma situación con el caso de mi hija. Estaré siempre exigiendo a que eso no suceda y que el Estado tiene que darme una garantía, una no repetición, porque yo como madre de Juliana no permitiría ni tampoco quedaría tranquila a que vuelva a suceder este caso con otra familia, porque no saben el dolor que nosotros sentimos a que nos desaparezcan, a que nos asesinen, a que nos secuestren a mi hija Juliana. No debe de pasar, no debe de haber más Julianas en el Ecuador, víctimas de los pastores, de los supuestos pastores que dicen ser, que solo utilizan la palabra de Dios para manipular, para engañar, para secuestrar, para asesinar, para violar a personas. No pueden haber más víctimas en el Ecuador, si es posible, ni en el mundo, porque es tan doloroso como perder una hija que amaba a Dios, que amaba a sus padres, que amaba a su familia, y no tenerla después de 7 años, 8 meses, 17 días que soy, que nosotros estamos a la espera de que nos devuelvan a mi hija. El Estado, Jonathan Carrillo, deben responder y devolverme a mi hija, porque no vamos a parar nosotros como familia, no voy a parar como madre de seguir exigiendo verdad y justicia y que me la devuelvan a mi hija a mis brazos. Que bajemos del volumen. Nosotros estamos ustedes están bien ahí protegiendo al gobierno. Nosotros no. Nuestras hijas. No nos importa. Que no les hagan bulla. ¿Qué les pasa? No nos vamos a callar. No nos vamos a callar. Luchen, dejando de lado todos sus miedos, pero nunca sus principios, su dignidad e integridad, sin olvidar las cosas que son realmente importantes, la humildad, que
que nos hace ser personas. No olviden que tienen a Jesús de la mano, que guiará su camino si ustedes se lo permiten. No tengan límites para soñar. Rían cuando tengan que reír y lloren si la tristeza llega a la puerta. Mas nunca se detengan ante una muralla que parece difícil derrumbar. Sean constantes y no se derroten a sí mismas con el no puedo. Queda prohibido. ¿Una despedida? No lo creo. Quizás un hasta luego. Espero verlas pronto, aunque las llevo aquí adentro, en el cofre de oro, mi corazón, del cual ustedes forman parte. Y créanme, de donde no saldrán jamás. Las amo y les envío el más grande y sincero de los besos.